Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. Qué dicha, me alegro. Bueno, ya hoy, gracias. Ya hoy cerramos este módulo 5. Estamos en la última semana, quedando entonces así un mesecito, ¿verdad? Ya para completar todo el proceso de este programa de formación técnica. Este módulo, el de procesos industriales, pues nos ha permitido conocer más allá de simples conceptos, ¿verdad? Sobre los procesos, también métodos y formas en los que se pueden desarrollar de forma eficiente y también a su vez implementar algunas estrategias que permiten mejorar los procesos en temas de calidad. Para el día de hoy, de hecho, vamos a desarrollar un par de temas fundamentales. El primero es el estudio de movimientos y luego vamos a ver lo que es la economía de los movimientos. Así que, bueno, empecemos. Igualmente hacerles la invitación, la cordial invitación de que cuando tengan alguna preguntita o quieran hacer algún aporte, pues puedan participar con toda confianza. El estudio de movimientos es una metodología, ¿verdad?, de la ingeniería industrial que lo que busca es analizar y optimizar los movimientos físicos que las personas realizan cuando hacen tareas. ¿Y cuál es el objetivo de esta metodología? Primero, reducir los tiempos que son improductivos. Luego, disminuir la fatiga y los riesgos ergonómicos. Cuando hablamos de riesgos ergonómicos, ¿verdad? Es esa posibilidad de sufrir alguna lesión por un mal manejo de los movimientos, un mal manejo de la carga. También mejorar la calidad y la precisión, aumentar la productividad y garantizar el cumplimiento normativo. En la industria médica, la aplicación de esta metodología es crítica porque impacta directamente en la seguridad del paciente, en la calidad del producto y en la trazabilidad y cumplimiento regulatorio, por ejemplo, dentro de lo que establece la ISO 13485 y otros elementos regulatorios provenientes de la FDA. Y también pues aspectos relacionados con las buenas prácticas de manufactura, que recordemos en inglés pues son las siglas GMP. El estudio visual de movimientos se utiliza para analizar un método determinado y ayudar al desarrollo de un centro de trabajo eficiente. Y vean cómo lo dice la primera línea de esa pequeña, este pequeño párrafo, el estudio visual. Entonces, para realizar el estudio de movimientos, primero hay que ver, ¿verdad? Hay que ver cómo es, por ejemplo, que un operario realiza sus tareas y se hace una observación detallada de cuál es la labor que realiza cada una de sus partes, esfuerzos, movimientos, y de esta manera pues tenemos un panorama muy amplio de lo que está aconteciendo. Ahora, el estudio de movimientos, entonces podemos decir en pocas palabras que es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Y esto implica varios elementos. Vamos a observar aquí los movimientos que efectúa el operario, como hace un momento lo indicaba. También hay que observar la distribución física del puesto. Por ejemplo, si la persona realiza solamente labores en una mesa o si requiere, ¿verdad? Utilizar algunos otros mobiliarios, equipos, si tiene que desplazarse, ver las condiciones de trabajo en generales, el uso de las herramientas y de los equipos, el propósito de la operación y por supuesto todo lo que implica el diseño del producto o de la pieza que forma parte de sus tareas. Los objetivos específicos en industria médica, en este sector, o más bien usando esta metodología, ¿verdad?, del estudio de movimientos, recordemos que no solamente se busca la eficiencia, ¿verdad?, de los procesos, sino minimizar errores humanos. A veces hay algunas labores que de pronto no han pasado por este estudio y generan una gran cantidad de accidentes, una gran cantidad de inconsistencias, de errores, de retrasos, que perfectamente podría ser resuelta si se implementara esta metodología. Asimismo, se reduce la contaminación cruzada,
Se optimizan procesos en cuartos limpios, se estandarizan procedimientos críticos, se reduce el tiempo de cambio de línea, se mejora la ergonomía en tareas repetitivas y se garantiza la repetibilidad en ensambles que son delicados. Las áreas donde se puede aplicar el estudio de movimientos. Bueno, por ejemplo, en la manufactura de dispositivos médicos puede ser aplicable en el ensamble manual de componentes que son pequeños, en el empaque estéril, en la inspección visual, en procesos en cuartos limpios, en el etiquetado y la trazabilidad o en pruebas funcionales. Pero también en lo que son entornos hospitalarios podríamos aplicarlo en la preparación de instrumental quirúrgico, en el flujo que hay en los quirófanos, en la administración de los medicamentos, en la movilización de pacientes y en la logística hospitalaria, por mencionar, ¿verdad?, algunas de estas áreas. Así que los beneficios claves que implica este estudio de movimientos para la industria médica podemos resumirla, ¿verdad?, en 5 áreas. En calidad, porque se reducen los defectos; en ergonomía, porque hay un menor riesgo de lesiones; en productividad, porque se reduce el tiempo de los ciclos; en regulación, porque se estandariza la validación; y en seguridad, porque hay una menor manipulación innecesaria. ¿Cuáles son los factores críticos en industria médica cuando hablamos, obviamente, de esta metodología de estudio de movimientos? Bueno, hay que considerar, por ejemplo, antes de hacer cualquier cambio, cualquier modificación, cualquier procedimiento, hay que tomar en cuenta los requerimientos regulatorios, por ejemplo, que dicta la ISO 13485 o lo que establece la FDA en el formulario 21 que vimos, ¿verdad?, en su momento. O lo que dictan las buenas prácticas de manufactura, las GMP, o de acuerdo a las validaciones de procesos. Pero también hay que considerar, porque es crítico, el control de la contaminación. Con esta implementación hay que buscar la minimización de movimientos que hay en cuartos limpios, evitar cruces de flujo y hacer un diseño ergonómico que sea compatible con los equipos de protección personal. También otro factor crítico es la precisión, ¿verdad? Porque hay muchos dispositivos que requieren movimientos milimétricos para ser elaborados o para ser ensamblados. También requieren fuerza controlada y secuencia exacta. Entonces son elementos que a grandes rasgos no podemos variar así porque así. Entonces hay que encontrar ese equilibrio perfecto, digámoslo de alguna manera, en cumplir o en más bien no afectar estos factores críticos y a su vez encontrar una correcta elaboración o diseño de los movimientos que el operario debería de realizar de manera que los objetivos que busca esta metodología sean alcanzables. Un procedimiento práctico para implementarlo. Vamos a suponer, ¿verdad?, que se selecciona un proceso crítico y para efectos nuestros pensamos, por ejemplo, en el ensamble de un catéter o en un empaque estéril. Aquí el paso 2 sería registrar la operación. Entonces podríamos utilizar un video en cámara lenta donde se va a detallar, por supuesto, todo el proceso. Va a haber una observación directa y podemos hacer una toma de los tiempos. Aquí, para los que nunca han escuchado esto, no se extrañen, estamos hablando a veces hasta de milésimas de segundo. Paso 3, descomponer los movimientos. Aquí se puede identificar lo que es el Terblinz, que ya casi vamos a ver qué es eso. Se separan los movimientos útiles de los que son innecesarios. En el paso 4 se diseña el método, o sea, la nueva propuesta o mejora, donde inclusive se puede reorganizar la estación, se pueden acercar los materiales, eliminar giros innecesarios, por ejemplo, del tronco, de la cabeza, de las manos, y ajustar alturas. En el paso 5, validación. Aquí habría que hacer una prueba piloto para ver si esa propuesta es funcional y está pues ajustándose a los lineamientos que dicta, ¿verdad?, la regulación. También hacer una medición de tiempos de lo que
antes de hacer el cambio se generaba versus una vez implementado esta mejora. Y obviamente documentar todos estos accionares para efectos de auditoría, de manera que sirvan de evidencia, ¿verdad?, de los esfuerzos que la empresa hace en búsqueda de mejorar la calidad de los procesos. Algunos indicadores de desempeño, los CAPIs, ¿verdad?, que aquí son métricas que se pueden cuantificar y que las empresas utilizan para evaluar su éxito, su eficiencia y su progreso hacia objetivos estratégicos específicos y que van de la mano con esta metodología. Es, por ejemplo, el tiempo de los ciclos, el tiempo estándar, el porcentaje de movimientos improductivos, la tasa de defectos, el índice ergonómico y el cumplimiento de SOP. Algunos errores comunes, ¿verdad?, frente a la idea de querer implementar esta metodología. Puede hacer que haya un enfoque solo en la velocidad y no en la calidad. Ahí estamos fallando. No documentar cambios para validación, ignorar requisitos regulatorios, no considerar la ergonomía o implementar mejoras sin hacer pruebas piloto, ¿verdad? Algunos de estos situaciones son bastante comunes frente a la falta de experiencia, ¿verdad?, o al desconocimiento de algunos elementos claves como es la parte ergonómica o regulatoria. Las metodologías más utilizadas para lograr este estudio son el diagrama bimanual, el diagrama de procesos del operario, el estudio de tiempos complementario y el análisis de Terblinz. El primero, el diagrama bimanual, ¿verdad?, vimos un poquito la clase anterior, pero aquí vamos a retomar por lo menos algunos elementos claves al respecto. El diagrama bimanual, recordemos que lo que nos permite es desarrollar un procedimiento de los movimientos que realiza mano derecha y mano izquierda. Entonces aquí lo que se va a buscar es lograr ensambles de precisión, reducción de tiempos muertos de una mano, por ejemplo, versus la otra, y el balanceo de operaciones manuales. En el caso de los diagramas de procesos del operario, ¿verdad?, lo que se hace es llevar un registro de las operaciones, los transportes, las inspecciones, las demoras, los almacenamientos que realiza el operario, y esto pues hace posible visualizar desperdicios del tipo Lean Manufacturing. También está el estudio de tiempos complementario, ¿verdad?, que se combina con el uso de un cronómetro y también con la implementación de la medición del tiempo de métodos y las técnicas de secuencia de operaciones de Maynard. En la primera, la medición del tiempo de los métodos es un sistema estandarizado utilizado para analizar operaciones manuales, descomponiéndolas en movimientos fundamentales, por ejemplo, alcanzar algo, mover, girar o agarrar, y asignando así a cada uno un tiempo predeterminado. Desarrollado esta metodología en la década de 1940, cuyo objetivo siempre ha sido optimizar la productividad, eliminando movimientos que son ineficaces. Y en el caso de las técnicas de secuencia de operaciones Maynard, es un sistema de tiempos predeterminados utilizado en la ingeniería industrial para analizar, medir y optimizar operaciones manuales y de maquinaria. Aquí es donde entra maquinaria. Este es una técnica desarrollada por H.B. Maynard y compañía, y se basa en secuencias de movimientos básicos. Aquí se utiliza obtener, mover, colocar, regresar, para evaluar la eficiencia, destacando oportunidades de mejora en procesos repetitivos. En la industria médica, preferiblemente se utiliza los métodos del tiempo, la medición del tiempo de los métodos, la primera que estábamos mencionando acá. Esto por la precisión que se logra en tareas que son muy finas y que son bastante comunes en esta industria. Y ya lo había mencionado un par de veces anteriormente, les estaba
pues indicando que lo íbamos a abordar. El análisis de Terblins, ¿qué es esto? Bueno, esto precisamente es un mecanismo o una metodología que fue desarrollada por Gil Brett, un señor que si le ponemos atención, de hecho, esta palabrita Terblins es el apellido de él al revés. Y descompone los movimientos en 18 micromovimientos básicos. Por ejemplo, buscar, agarrar, mover, posicionar, soltar, entre otros, para identificar los desperdicios en cuanto a tiempos, ¿verdad? Aquí la aplicación práctica que tiene este análisis es de identificar movimientos innecesarios, reducir microdemoras y mejorar secuencias de ensamble. Ahí tenemos una pequeña imagen resumida de solamente 9, pero un poquito más adelante les voy a mostrar una imagen un poquito más amplia. Los movimientos fundamentales que digamos que hacen hincapié en este análisis, el Terblins, son divisiones básicas de la realización de un trabajo que se aplica a toda la actividad productiva ejecutada por las manos de un operario. Estas son las principales, ¿verdad? Movimientos que se desarrollan o que hacen mención en este análisis de Terblins. Y para cada uno de los movimientos tiene asignada una simbología, que es la que vemos ahí al lado de cada palabrita, ¿verdad? O de cada acción. Buscar, encontrar, seleccionar, tomar, sostener, mover, alcanzar, colocar en posición, ensamblar, usar, desensamblar, inspeccionar, precolocar en posición, soltar, demora inevitable, demora evitable, planear y descansar. De pronto yo siempre lo he dicho, este señor era bastante creativo, ¿verdad? Porque él desarrolló este mecanismo, de pronto ahí en lugar de utilizar palabras, pues usar simbología, digamos lo que casi es un lenguaje. Y vamos a ir viendo en qué consiste cada una de esas acciones. En el caso de buscar, ¿verdad? Es el elemento básico en la operación que se enfoca en localizar un objeto. Encontrar se refiere a la consecución de una búsqueda con la selección de un objeto ya en la mano. Seleccionar se efectúa cuando el operario tiene que escoger una pieza de entre dos o más que son semejantes. Tomar, el movimiento que hace la mano al cerrar los dedos rodeando una pieza para asirla o cogerla en una operación. Sostener tiene lugar cuando una de las dos manos soporta o ejerce control sobre un objeto, mientras la otra mano ejecuta trabajo útil. Mover corresponde al movimiento de la mano con carga. Esta última puede ser en forma de precisión. Alcanzar corresponde al movimiento de la mano vacía sin resistencia hacia un objeto o retirándola de él. Colocar en posición consiste en situar o colocar un objeto de modo que quede orientado correctamente en un sitio específico. Ensamblar ocurre cuando se reúnen dos piezas correspondientes. Usar tiene lugar cuando una mano o las dos manos controlan un objeto durante la parte del ciclo en que se ejecuta el trabajo productivo. Desensamblar. Este elemento es precisamente lo contrario de ensamblar. Consiste cuando se separan dos piezas que ya estaban ensambladas o unidas. Inspeccionar es un elemento incluido en la operación para asegurar una calidad aceptable, mediante una verificación regular realizada por el trabajador que efectúa la operación. Precolocar en posición consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado, de manera que pueda tomarse y ser llevado a la posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite. Soltar ocurre cuando el operario abandona el control del objeto. Demora inevitable es una interrupción que el operario no puede evitar
en la continuidad del trabajo. Y aquí hago una pequeña salvedad, ¿verdad? Una demora inevitable podría ser de pronto esperar la autorización, ¿verdad? De alguien o de algo para continuar con el paso siguiente. Hasta que la autorización no se genere, ahí hay una demora que es inevitable. Demora evitable es todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo de trabajo y del que solo el operario es responsable, intencional o no intencionalmente. Planear es un proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. Descansar es la necesidad que tiene el operario de reponerse de la fatiga. Y vamos a ver aquí un pequeño ejemplo práctico. Quiero que vean aquí en la imagen, tenemos este archivito a la derecha que dice PDF, ejemplo práctico de estudio de movimientos. Este archivo, quiero adelantarles que se los estoy agregando, bueno, tengo que cambiarlo de lugar, esto tiene que aparecer antes del examen. Ese archivito, ahora por si gustan verlo completo, porque es bastante amplio, se los estoy dejando aquí por fuera del material para que por favor lo consulten una vez finalizada la clase. Yo lo voy a desarrollar aquí de forma resumidita para que tengamos un mayor concepto, ¿verdad?, de lo que estamos desarrollando hoy. Entonces vamos a suponer, ¿verdad?, que el proceso al que se le quiere implementar este análisis de Terblins, ¿verdad?, es el de ensamble manual de una válvula médica. Y el problema que se observa es que el operario gira el torso 45 grados para tomar un componente secundario. Esto está generando como impacto más de 0.8 segundos por ciclo, o sea que se está consumiendo de más, y como si fuera poco, un dolor lumbar, ¿verdad? Ya un dolor en la espalda, en la cintura, por parte del operario. ¿Cuál es la solución? Bueno, aquí habría que hacer una reubicación de la bandeja donde se encuentra ese componente secundario y ponerla al frente. De esta manera estaríamos evitando ese giro, ¿verdad?, de 45 grados. Y también no solamente es colocar la bandeja al frente, sino que esté a una altura ajustada al nivel del codo, porque esto es increíble. Podría ser que solamente el cambio de la bandeja me esté resolviendo el problema lumbar, ¿verdad? Pero si yo la bandeja la dejo muy alta o muy baja, más bien me esté generando un nuevo problema que sería a nivel de codo. El resultado con estas simples modificaciones puede ser una reducción del 12% en tiempo del ciclo, la eliminación de ese giro repetitivo y con ende la mejora ergonómica en el operario, que eso también puede traducirse en menos incapacidades, ¿verdad? Que a la larga eso también genera un efecto negativo para la industria. ¿Cuál es la diferencia del estudio de movimientos en industria médica versus los que se realizan en otras industrias? Bueno, vamos a poner, ¿verdad?, en este recuadro, o a observar más bien en este recuadro, la comparativa de meter como en una bolsa todas las demás industrias versus comparación con industria médica. En el caso de las demás industrias, el estudio de movimientos tiene un enfoque en productividad, nada más. Pero en industria médica tiene un enfoque en calidad y en seguridad. Además, en la industria general, los cambios van a ser rápidos, mientras que en la industria médica se buscan cambios que sean validados. En la industria general hay una menor regulación y sabemos que en la industria médica es todo lo contrario. Estamos siendo observados por todo lado, ¿verdad? Porque ya hemos entendido, o por lo menos esperaría yo a estas alturas que hayamos entendido la relevancia y el compromiso que nosotros tenemos con la seguridad de los pacientes. Y por último, en cuanto a la industria general, el margen de error aquí es mayor, pero en la industria médica
es casi cero tolerancia porque no nos podemos dar el lujo de hacer cambios, modificaciones en las operaciones y poner en riesgo la operación o poner en riesgo la calidad de un producto que va a terminar en manos de un paciente. Esto, ¿verdad? Es un ejemplo de un cuarto limpio, ¿verdad? Según la ISO clase 7. Vean acá con detenimiento, por favor, la colocación de las bandejas, la silla, la mesa, las alturas, la colocación de brazos. O sea, absolutamente ahí todo tiene que estar pensado para que haya el menor impacto negativo en el operador. Siempre, por supuesto, teniendo como principal enfoque la calidad y también ese aprovechamiento del tiempo, ¿verdad? Para que no hayan desperdicios. Aquí, si ustedes le ponen buena atención a la imagen, hay demasiado que observar, ¿verdad? Y obviamente se supone que acá ya está implementado pues un análisis de movimiento para que se logre la máxima eficiencia por parte del operario. Aquí se menciona, por ejemplo, que hay un alcance máximo de 25 centímetros para cualquier pieza que se quiera tomar. Los materiales están al frente, hay una ergonomía optimizada y hay una liberación de manos, ¿verdad? Las manos están inclusive hasta con un soporte para evitar fatigas en estas zonas del cuerpo. Ok, no sé si hay una preguntita hasta acá, muchachos y muchachas. Alguien que ha tenido la experiencia de participar en estas análisis de movimiento, o más bien ustedes son los mismos, llamémoslo así, beneficiarios de que la empresa haya implementado un análisis de movimientos. Profe, Hola. es que no le tengo muy claro un toque, bueno, es que tuve que ir a hacer algo, no le entendí mucho esa parte de análisis de movimientos. ¿Qué fue lo que no entendió? A lo que usted acaba de preguntar como tal, Ok, les estaba consultando que si ustedes, por ejemplo, en los trabajos que han tenido o tienen actualmente, de casualidad, número uno, han participado en la implementación del estudio de movimientos o más bien han venido a ser beneficiarios de que la empresa haya desarrollado un análisis de movimientos. Qué sé yo, que antes ustedes tenían, digamos, un espacio para trabajar donde había demasiada carga física, había mucho desgaste y hicieron cambios y ahora más bien todo está mejor. A eso me refería. ok, gracias. Con gusto. ¿Ninguno ha vivenciado alguna de estas situaciones o escenarios? No. Bueno, igualmente, ¿verdad? Puede ser, pensemos bien, que ustedes sin saber ya el espacio, el entorno donde participan, ya es el resultado de un estudio de movimientos previo. Y que si el día de mañana tienen la oportunidad de participar en este estudio de movimientos, pues comprendamos, ¿verdad? Todo lo que son esos aspectos críticos a tomar en cuenta. Recordando siempre que en industria médica no solamente se trata de reducir tiempo, sino que debe encontrar ese equilibrio perfecto entre reducción de tiempo, seguridad y calidad. No se puede, llamémoslo así, poner en riesgo, ¿verdad? O en jaque la calidad o la ergonomía por reducir tiempo, sino que tiene que encontrarse esa mezcla perfecta de las variables. La economía de movimientos es un conjunto de principios desarrollados principalmente aquí por Frank y Lillian Gilbert, ya lo habíamos mencionado, y está orientado a optimizar entonces el trabajo manual, reducir la fatiga y eliminar movimientos innecesarios. Busca incrementar la productividad y mejorar la eficiencia ergonómica del operario a través de movimientos suaves, simultáneos, simétricos y rítmicos. Estas leyes son aplicables a cualquier tipo de trabajo, pero se agrupan en tres subdivisiones básicas: la aplicación y el uso del cuerpo humano, el arreglo del área del espacio de trabajo y también el diseño de herramientas y equipos.
La aplicación y el uso del cuerpo humano. Vamos a ver esos tres elementos, ¿verdad? Que acabo de detallar o de mencionar. Cuando hablamos de la aplicación y uso del cuerpo humano, hay que considerar, por ejemplo, las dos manos. Estas deben empezar y terminar al mismo tiempo. Eso es lo ideal. Los movimientos de los brazos deben hacerse de manera simultánea y en dirección opuesta y simétrica. Los movimientos deben ser confinados a su rango más bajo. Es preferible movimientos suaves y continuos y que el ritmo sea esencial. Yo no sé si de pronto por acá a mí hay algo que nunca se me olvida cuando yo empecé a aprender a manejar, ¿verdad, carro? Por la inexperiencia, por el susto, el temor, desconocimiento. Yo me acuerdo que cuando yo tomaba la manivela y quería girar la manivela, no les miento, a veces se me hacía casi que un nudo con los dos brazos, ¿verdad? Y me acuerdo que en aquel momento, pues mi papá me decía que obviamente el hacer un nudo, ¿verdad? O entrelazar los brazos por querer darle vuelta a la manivela, eso era sumamente peligroso y no era lo correcto. Que la manivela era la que tenía que girar, no mis brazos, ¿verdad? Con la manivela. Entonces un poco de esa idea que quiero externarles es lo que hace énfasis aquí en el tema de la aplicación y el uso del cuerpo humano. Cada movimiento que sea establecido en un procedimiento debe estar guiado en función de que los movimientos sean rítmicos, sean suaves, sean funcionales y que no vayan a generar, ¿verdad?, algún movimiento brusco que tal vez dañe una pieza o que tal vez haga que algo se caiga, se quiebre, se doble o que simplemente pues la persona no sepa ni qué hacer con las manos porque por ahí están entrecruzándose de forma ilógica. En cuanto al arreglo del área de trabajo, es imprescindible contar con un lugar fijo, por ejemplo, para las herramientas, para los materiales y para los controles. Y esto aquí va un poco aunado al tema de las 5 S, temas pues que vimos en las primeras módulos del programa. Recordemos que es importantísimo que hayan espacios asignados para cada cosa, que todo esté ojalá rotulado, centralizado y que haya un orden, de manera que si yo voy a utilizar una herramienta, sepa que mi deber es volverla a su lugar. Y esto va a agilizar, por supuesto, los procesos. Estos siempre deberían de estar frente al operador, perdón, y lo más cerca posible para evitar de pronto estiramientos innecesarios. Deben tomarse medidas para asegurar las condiciones de visibilidad. Y por último, el diseño de herramientas y equipo. Siempre que sea posible, por supuesto, ahora deben usarse guías, sostenes o pedales para que las manos realicen más trabajo productivo. Procurar que dos o más herramientas se combinen en una y que junto con los materiales queden en posición de ser utilizadas fácilmente. A veces hay tantas herramientas que de pronto hay a la gente, perdonando el francés, se le hace un colocho y por error tal vez utilizó una que no era. Entonces, si se puede lograr obtener herramientas de esas que son 3 en 1, por así decirlo, ¿verdad? Sería mucho más eficiente. Las palancas, travesaños y manivelas deben colocarse en una posición que permita manejarlas con el menor cambio de postura del cuerpo. Y estos son los principales movimientos que cuando se realizan tareas varias vamos a observar. Hay movimientos donde solamente participan los dedos, otras participan los dedos y la muñeca, en otros participan los dedos, la muñeca y el antebrazo, en otros los dedos, la muñeca, el antebrazo y el brazo, y en otros los dedos, la muñeca, el antebrazo, el brazo y todo el cuerpo. Entonces, así de específico tendría que hacer un análisis de movimiento, observar todas las partes que participan, bueno, las partes del cuerpo ahora que participan en las labores que se están observando y que se desea mejorar o adecuar para que
sea más eficiente el resultado, ¿verdad? De la operación que estamos viendo. Como conclusión final, podemos decir que el estudio de movimientos en la industria médica es una herramienta estratégica que permite optimizar procesos sin comprometer la calidad, reducir errores humanos, cumplir con normativas regulatorias, mejorar ergonomía y seguridad, incrementar eficiencia en entornos altamente controlados. No es solo una herramienta de productividad, sino que el estudio de movimientos es un elemento clave de calidad y de cumplimiento. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario o aporte que quieran ofrecer? Ok, voy a mostrarles aquí el archivito, ¿verdad? Que les decía, esto es un archivo de 4 páginas. Déjenme ajustar un poquito acá la imagen. Aquí vienen 2 ejemplos prácticos, ¿verdad? Más detallados de lo que vimos en una de las diapositivas del material de hoy. En este caso, ahora en la página 1 tenemos lo que es el estudio de movimientos del ensamble manual de un catéter. Aquí viene una descripción, ¿verdad?, del contexto del proceso. También se define lo que es el problema que se detectó y cuál sería la metodología que se va a aplicar para hacer este análisis de movimiento. Acá luego viene en la página 2 el análisis propiamente del movimiento que se observó, en este caso usando el diagrama bimanual simplificado, ¿verdad? Se detalla los movimientos que hacen ambas manos. También se detalla los problemas detectados específicamente con la implementación de esa herramienta. Se identifican los desperdicios y aquí hagamos la salvedad importante. Estamos hablando de desperdicios de movimientos, de tiempos, ¿verdad? No estamos hablando de desperdicios de materiales. Y en el punto 6 viene el rediseño, o sea, la mejora que se propone para resolver los problemas que se han observado. Aquí, por ejemplo, se menciona una reubicación de materiales, cambiar la secuencia de las tareas. Se hace también la eliminación del cruce de manos, un ajuste ergonómico y súper importante, o sea, no solamente es hacer esa adecuación, sino ofrecer evidencia de lo que era antes versus lo que sería ahora en cuanto a la mejora de los tiempos. Y aquí en esta pequeña tablita, ¿verdad?, inclusive se establece los indicadores de tiempo del antes versus el después y con esto la mejora que se obtendría en tiempos. Luego viene también un pequeño detalle de lo que es el impacto en el cuarto limpio que generaría esta modificación, los factores críticos que se consideraron para que la adecuación sea óptima y segura. Y por último viene lo que es la validación regulatoria, donde pues se supone, ¿verdad?, hipotéticamente hablando, que la empresa empieza a detallar, a documentar o a argumentar el cambio. Y las lecciones aprendidas de la implementación de este estudio de movimientos con sus conclusiones técnicas inclusive. Así que un estudio de movimientos, ¿verdad?, es una tarea, me parece a mí, bastante importante y también muy interesante. A veces uno cuando es contratado en la empresa y le dicen, bueno, usted está a cargo de tal tarea, tal acción y la tiene que hacer así. Y no se pone ni siquiera a pensar por qué se hace así. Es porque previamente, ¿verdad?, hubo un estudio. De esta manera, como inclusive se mencionaba en el material, en las primeras diapositivas, se logra un estándar. De manera que si es Pedro, si es Ana, si es Juan, si es Rosita, la que hace la tarea,
el resultado debería ser igual, no debería de haber un cambio. Y esto un poquito, ¿verdad? A modo de referencia o de ejemplo. Es como cuando a uno le dicen, y aquí vengo yo con el ejemplo de la comida, me van a disculpar, pero es bastante funcional utilizar este tipo de ejemplos. Cuando a uno le dicen, bueno, vamos a hacer, no sé, un arroz con leche. Bueno, aquí en este momento yo tengo a dos compañeras conectadas, y si yo les dijera a ustedes, perdón, tengo a tres compañeras conectadas. Si yo les digo a ustedes, bueno, chicas, vamos a hacer un arroz con leche, cada una va a hacer el arroz con leche, incluyéndome yo, vamos a obtener al final 4 arroz con leche diferentes, porque lo vamos a hacer a nuestro modo, con nuestra información, con nuestras referencias de lo que hacía la abuelita, la mamá, la hermana, la tía. Y van a ser 4 productos totalmente diferentes. Entonces, esto sería lo que ocurriría en la industria médica de no existir procedimientos. Inclusive, vayamos un poquito más allá. Yo no hablé de tiempos. Y si yo les dijera a ustedes, chiquillas, hagamos los benditos arroz con leche, puede hacer que una dure media hora haciéndola, otro durará 40 minutos, otra 45 y otra durará una hora, hora y media haciendo el arroz con leche. Y ahí imagínense lo que significaría si tomáramos este ejemplo, ¿verdad? Cotidiano, y lo colocáramos en industria médica. De no existir un estudio de movimientos, una pieza que se elabore por Juan probablemente no duraría lo mismo si fuera elaborada por Rocío, porque cada uno de ellos van a tener habilidades diferentes, conocimientos y formas de hacer las cosas distinto, pero con el estudio de movimientos esto no se va a dar, sino que se va a estandarizar los tiempos. También, aprovechando el ejemplo, para el que iba a hacer el arrocito con leche y que duró hora y media, va a terminar más cansada que la que lo hizo en 30 minutos. Entonces el estudio de movimientos también va a generar este beneficio de que la parte física, ergonómica, el desgaste que tiene nuestro cuerpo al hacer inclusive tareas repetitivas va a ser menor o va a ser de menor impacto. Así que el estudio de movimientos viene a ser una herramienta sumamente importante, ¿verdad? En estos temas y pues que ojalá nos sirva bastante para el fin que nosotros queremos y es que ustedes sean un poco más reflectivos, ¿verdad? Acerca de las labores que realizan, que entendamos lo que hay, llamémoslo así, detrás de bambalinas, ¿verdad? No solamente es hacer lo que hacemos porque nos dijeron que lo hiciéramos, sino que hay algo atrás de eso, un estudio previo que tiene un sentido, que tiene una validación y que obviamente genera pues un beneficio bastante razonable para las operaciones de la empresa. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿O algún comentario? O si no, que me ayuden a confirmar si quedó claro lo que es el estudio de movimientos. Igual, si no quedara pues clarito, con todo gusto podemos aclararlo. Ok, excelente, excelente, gracias. Estamos bien entonces. Bueno, como vemos ahí en pantalla, el examen también ya está disponible. Ahí ojalá pues lo puedan realizar pues con bastante cuidado. Es un examencito, este viene corto, bastante corto y muy fácil, pero es importante hacer una buena lectura de todos los enunciados, por supuesto. Así que, chicas, si todo está clarito, no hay algún aporte o alguna consulta, sería lo que tendríamos dispuesto para esta clase. Agradecerles como siempre ahí el tiempito que le dedican, porque tienen la posibilidad de hacerlo. Igualmente a los compañeros y compañeras que ven la clase grabada, pues un saludo ahí cordial. Dios mediante, la otra semana ya arrancamos con el último módulo de este programa. Toda comunicación, recordarles siempre vía correo electrónico de IPEA, por favor. Que tengan una feliz noche.